Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás, Marisa? Todo muy bien. ¿Cómo voy Arrancando. ¿Cómo voy a estar si vivo en este país? Bien. Sí, bien. Bien, pero... Sobreviviendo. Bien, pero estresado. Estresada. Sí, me veo como que no tengo cuello, me voy a arreglar acá. Bueno, ¿cómo están? Los recibimos en un nuevo episodio de EVA TV, en el canal más federal y peronista de YouTube. Recuerden suscribirse, darnos like a las páginas. Sí, participar, comentar, debatir. Estamos para eso. EVA, muy bien. Hoy tenemos un programón porque la realidad nos empuja todo el tiempo. Vamos a hablar nos invita a superarnos. No, sí, o a sobrevivir. De economía. A esta hora el mundo económico y financiero que conocíamos no existe más. Vamos a ver hasta cuándo será así. Pero la reconfiguración mundial con la nueva estrategia de Trump y sus aranceles nos obliga a nosotros a repensarnos. Recién lo decíamos, la Argentina cartelito de se vende y Estados Unidos cerrándose a una economía absolutamente proteccionista. ¿Qué va a pasar con nosotros en ese esquema? Vamos a profundizar sobre eso. Me avisan que en este momento García Mansilla no sabe qué hacer con las cortinas que mandó a encargar en su despacho. Se cayeron los pliegos. El Senado revocó los pliegos de los dos jueces elegidos de manera inconstitucional, arbitraria, desprolija, mamarrachada, que hizo el presidente Javier Milei con Lijo y García Mansilla. Hablamos sobre eso el programa pasado y no conocíamos el desenlace que ya finalmente se dio. Bueno, pero ahora faltan cosas todavía de eso, porque hay que ver qué va a hacer García Mansilla Recuperar ahora. La dignidad sería bueno y renunciar. Sí, bueno. ¿Sí? A esta hora, mientras nosotros enseguida quiero que me lo cuentes. Estamos grabando este programa, García Mansilla está queriendo atornillarse a un despacho que nunca le perteneció. Sumo a esto, lo sumamos enseguida, pero que esto también tiene efectos económicos. Eso te iba a preguntar. Pero bueno, lo dejamos para el programa y lo hablaremos también. La semana que viene, suponemos, o por lo menos así lo han solicitado diputados y diputadas de distintos bloques de la oposición, quieren una sesión para que se interpele a los responsables del CryptoGate. La criptolibra, la estafa piramidal más grande. Me preguntás a mí, parece que ha desaparecido de la opinión pública, pero también hay que decir algunos datos respecto de eso. Lo profundizaremos, pero desde ese momento hasta hoy, todo lo que es indicadores financieros, confianza, macroeconomía ha empeorado. ¿Tendrá algo que ver? Bueno, podríamos verlo. Lo vamos más allá de la cuestión específicamente judicial o legal. Y algo debe haber, alguna consecuencia tiene que tener que un presidente te promueva, te difunda, o los distintos sinónimos, una estafa, ¿sí? Sí. Pero además se supo en estos días los nuevos índices de pobreza, ¿sí? A mí me sorprendieron, pero como yo no soy economista, no opino, y como yo no soy especialista en estos temas, dije, bueno, le vamos a traer al Nico a alguien que sepa como él de estas circunstancias. Si no tiene ningún sentido. Y por eso invitamos a un amigo, a Juan Manuel Gisper. Él es politólogo, pero es especialista en economía, pertenece al grupo CEPA, que también nos va a contar qué está haciendo ahí. Presentaron ellos un informe de las mediciones muy interesante, está por todos lados circulando en las redes, así que si lo pueden leer, léanlo, porque la verdad que es muy interesante. Y te hemos invitado, Juanma. Básicamente, ahí ya está en la pantalla. Ahí lo ven. Ha aparecido. Juan Manuel aparece. La magia del aire. Streaming, claro. Estoy en otro lado, pero estoy acá. Está claro, sí. Podríamos plantear el multiverso. Ajá. Decime la verdad. Sí. ¿La pobreza bajó? Mira, la verdad es que esa respuesta no se puede dar con los datos que tenemos. Esa sería la verdad. Pues si decime la verdad, esa es la verdad. Lo primero que tengo para decir de la pobreza en Argentina, mira, creo que Milei nos ha abierto una puerta a una dimensión desconocida. Pero bueno, tiene algunas virtudes esa dimensión desconocida, que es que me parece que es un buen momento para poner algunos temas sobre la mesa que muchas veces eran incómodos poner sobre la mesa. Por ejemplo, discutir en un gobierno peronista si la medición de la pobreza era correcta o no era correcta,
era un escándalo. Era decir, quieren tapar la pobreza de la Argentina, etcétera, etcétera. Pero realmente la metodología que usa la Argentina para medir pobreza, que es a partir de los ingresos, es decir, la Argentina mide una canasta de alimentos indispensables para la vida, dice, bueno, el que gana suficiente para comprar esos alimentos es indigente o no es indigente, y el que gana más de tanta plata es pobre o no es pobre, ¿sí? Uh-huh. Cuando metes esa metodología de medición en contextos inflacionarios y con mucha oscilación inflacionaria, te destruye toda la metodología. O sea, esa metodología sirve, se usa un montón en un montón de países, sirve cuando vos tenés economías más estables como que tiene Argentina. Entonces, es tan ridícula la metodología para un país inflacionario como nuestro, que genera este fenómeno de que pasamos de 52% de pobreza el segundo semestre del 2024 a 38%. Exacto. Y cuando vos decís la palabra pobreza, en el imaginario colectivo, es un concepto mucho más complejo que si un mes te alcanza o no para pagar una canasta de alimentos, ¿sí? Uh-huh. O sea, en la cabeza de todos los argentinos, cuando uno piensa en la pobreza, está pensando en acceso a la vivienda, en acceso a los servicios públicos, en tener educación, en tener un vehículo. O sea, hay un montón de variables que en la cabeza mucho operan. Más amplio que poder comer. Sí, mucho eso no está medido en el índice de pobreza que toma el INDEC. Por cuestiones metodológicas no lo mide. Exactamente. Entonces, lo que sí puedo decirte es que la pobreza medida así, como la mide el INDEC, sí bajó. Y tiene fundamentos para que haya bajado así. Uh-huh. Justamente, al estabilizarse la inflación, y los sueldos en el segundo semestre se empezaron a acomodar, viste, las paritarias siempre van atrás de la inflación, pero bueno, fue muy fuerte la inflación de la primera mitad del año pasado, los sueldos se empezaron a ajustar fuertemente en la segunda mitad del año, entonces es esperable que los datos de pobreza medidos por ingresos en el primer semestre, en el segundo semestre del 2024, de mejor. Uh-huh. De mejor. Ahí te hago una... quiero sumar dos variables. Sí. Que esto es muy importante. Creo que es tal vez lo más importante para entender el dato y la forma que mide el INDEC. Nosotros, una cosa es que la sociedad se haya empobrecido, que eso probablemente sí sea así. O sea, yo creo que la sociedad, muchos datos, muchos indicadores... Lo notamos, lo sentimos, digo. Lo vivimos todos. Todos los días, claro. Pero bueno, las estadísticas de alguna manera están para que no nos basemos solamente en nuestra mirada, que a veces puede ser sesgada. O sea, las estadísticas que nos muestran que la sociedad se empobreció. O sea, yo tengo datos fehacientes que demuestran que la sociedad se empobreció. Pero ojo con el concepto. Que se haya empobrecido gran parte de la sociedad no significa que seas pobre. Claro. Si vos tenés los que tenían los ingresos muy bajos, con aumentos de la asignación universal por hijo del 300%, o sea, por encima de la inflación, tal vez tenés en el segmento que sí eran pobres, gente saliendo de la pobreza. Pero la gente que no era pobre, hoy está peor. Sin embargo, no entra en la estadística de pobreza. ¿Se entiende el concepto? Sí. O sea, esa es una variable que explica... ¿Vos realmente crees, Juanma, que la gente que recibe asignación universal por hijo es menos pobre? Yo te digo, te anticipo. No lo creo. Yo creo que no. Yo tampoco creo. Pero en los indicadores sí, porque si vos tenés que la canasta de alimentos es la que menos aumentó por inflación. O sea, yo tengo el INDEC, que me mide la inflación, ¿no es cierto? Pero la inflación es un promedio ponderado de varias canastas de distintos de servicios, de productos, de distintos tipos de productos. Bueno, alimentos y bebidas es el que menos subió el año pasado. Sí. Sí, porque era uno de los, digamos, del acomodamiento de precios relativos donde más había impacto de la inflación. En los años anteriores se achicó. Entonces vos pensás que el aumento de la canasta está tomando solamente la inflación, y después cuando yo le entrevisto al tipo, porque la metodología INDEC es la encuesta permanente de hogares, se entrevista a la familia, ¿cuánto ganás? Bueno, ese cuánto ganás y me dice más. No digo que, entonces el tipo tal vez es más pobre que antes, pero en la medición que tenemos, da que el tipo es menos pobre. La trampa está en la medición. Sí, no es una trampa, es una metodología que no es que se aplicó mal. Tenemos una mala metodología de medición de pobreza para una Argentina con inflación. Sí, yo lo que creo también, como que le sumo al análisis, que está buenísimo lo que ha planteado el Juanma, es... Hay un dato acá que no está puesto, obviamente, por el gobierno, que no lo va a mostrar, pero que también está muy oculto, y es que el fogonazo inflacionario del primer semestre, que fue la que te llevó la pobreza a 52, es del mismo gobierno que después la bajó en el segundo semestre, luego del fogonazo generado por las políticas de devaluación de aquel 13 día de diciembre del 2023, el que después te reduce la inflación. O sea, estás intentando alcanzar, incluso bajar algunos puntos de pobreza respecto del momento en que vos tomaste la conducción del barco. Esto no aparece en los análisis, porque el año anterior
se podría dividir en dos grandes años o dos segmentos. El primer semestre fue de un fogonazo inflacionario muy fuerte, shock de inflación, fuerte recesión, fuerte caída de todos los niveles de consumo e inversión. Y el segundo, que es a donde tocó piso la economía nacional y empieza a crecer un poco más, se empiezan a acomodar los salarios a medida que, los salarios se acomodaban un poquito, pero la inflación ya te venía bajando, ¿no? Tenías aumentos de sueldos por encima de la inflación en algunos meses, por la paritaria que está tomando lo que pasó atrás. Claro, y empieza a aparecer también el efecto del blanqueo, la ley base, empiezan a aparecerle todas las cartas importantes al gobierno. Hablamos el año pasado de que había habido una especie de primavera, un verano en septiembre, octubre, noviembre el gobierno. Bueno, pero claro, eso es lo que tomó, esa es la foto que toma el INDEC en las mediciones de pobreza, fines del año 2024. Ojo, porque también, como decimos, que siempre en buena hora tenemos que tirar abajo los números de pobreza, incluso te diría bajo cualquier metodología. Cualquier metodología. Ahora, bueno, es importante que eso se pueda sostener, por ejemplo, este semestre, donde ya la inflación te empieza otra vez a correr por una línea ascendente y los ingresos veremos qué pasa. Si la metodología es mala, pero vos la sostenés a lo largo del tiempo, la misma, y bueno, la medición no hay una trampa, es la medición que tenés. Y Nico, Juanma, desde CEPA, ¿ustedes hacen proyección de qué se espera para la otra mitad del año? No hemos hecho esa proyección y aparte es muy difícil hacerla. Es muy difícil hacer la proyección. Te agrego variables para tener en cuenta de esto que estamos hablando de la pobreza. A mí lo importante de la metodología que yo planteaba es que si uno, porque yo me he encontrado a mucha gente de la política, de distintos partidos, comprando el número del INDEC y con ese número hablando la realidad. A ver, el 50% de los argentinos es pobre. Y ese número yo lo escucho, y lo escucho, y lo escucho, y lo escucho. No tengo pruebas que sea distinto, pero estoy convencido que el 50% de la Argentina no es pobre. Yo estoy convencido que ¿Vos crees que hay un error en la metodología? O sea, vos estás diciendo que no, el 50% de la Argentina está mal, digamos. No es pobre el 50% no es pobre de la en el población. sentido. Tengo miedo de preguntarte esto. ¿Es más o es menos? No, es menos. Y no es pobre en el sentido. Digamos, puede ser pobre respecto al costo de la canasta y sus ingresos, puede ser pobre, pero en el sentido amplio el concepto de pobreza no lo es. ¿Sí? O sea, la autopercepción de esa persona seguramente no sea pobre. A ver, probablemente tengo conocidos que ganan muy buena plata y la estadística lo pone en la pobreza. ¿Sí? Porque cobran en el exterior y cuando van a ser encuestados no van a decir que cobran en el exterior en negro, no van a decir sí, yo gano 5 palos. No, gano 500 lucas, no sé, es lo que... Eso en teoría, en la metodología está contemplado. Porque es parte del margen de error de los que de la informalidad. No contestan las preguntas. Está como... Sí, el que no contesta. Debería estar tomado por el dato. Pero hay un consultor que yo sigo en Twitter, que se llama Daniel, no me acuerdo. Bueno, Daniel, vamos a poner. Vamos a buscar. Stenger, sí, reconocido, que trabaja estos temas y él hace... Perdón, nuestra productora está en todo. Impresionante. Él dice, uno de los fenómenos de esta última publicación de INDEC es que se subdeclararon mucho menos ingresos, es decir, hubo menos subdeclaración de ingresos, porque un problema de la metodología es que vos le preguntás a la gente cuánto gana, y ya sabes que hay mucha subdeclaración de ingresos en los deciles más bajos y en los deciles más altos más todavía. O sea, porque el millonario no te va a decir la verdad cuánto gana. Exacto. ¿Sí? Entonces, hay mucho sesgo de eso y se hace un trabajo metodológico. Él dice, mira, no tiene sentido porque duplicaron los ingresos. En 6 meses la gente declaró ingresos por el doble. Entonces él dice, lo que ha pasado es que en un contexto de menor inflación, esa es su hipótesis. Las personas tienen más claro cuánto ganan y cuando lo han entrevistado han respondido números más precisos que lo que respondían en contexto de inflación más fuerte. Esa es su hipótesis de por qué pasó esto. Pero lo que quiero decir es esto. Para mí lo importante de la discusión metodológica es, si nosotros salimos con la idea de que el 50% o el 38% de la Argentina es pobre en el sentido amplio de la palabra por ese dato que está construido con un sistema poco inteligente para nuestra realidad, cometemos errores para interpretar la sociedad después. Porque estamos hablando de una sociedad que no es la real. Hablamos del 38% y ese 38% es muy heterogéneo, porque vos tenés trabajadores en relación de dependencia pobres. Y ese trabajador en relación de dependencia que es pobre, se da sus gustitos. Digo, no es el pobre en el sentido amplio de la pobreza. ¿Se entiende? Alquila un departamento, tiene una motito, hace su changa, tiene un ingreso aparte. No es el pobre estructural que vivimos en los 90, donde la posibilidad de hacer cosas por fuera del sistema eran muy escasas. Digo, hoy
te quedás sin trabajo, te pones una moto y tenés un trabajo. ¿Sí? Cosa que ese tipo tal vez en la estadística está en la pobreza, pero no es el mismo pobre que había en 1995. Pienso que uno de los desafíos que tenemos entonces es poder redefinir la pobreza en este contexto de nueva inclusive estructura o de una nueva reconfiguración de las relaciones laborales, en donde yo creo, no optimistamente, en que la informalidad laboral va a pasar a ser la normalidad y vamos a tener que empezar a entender que las relaciones, es la normalidad, que las relaciones productivas van a generarse ahí y algo vamos a tener que hacer con eso. Porque no parece que haya una decisión ni desde el mundo de los trabajadores, ni desde el mundo empresarial, ni la política está dando una solución tampoco a qué hacer con este tema, que yo creo que es fundamental y que es uno de los grandes escollos que tiene la economía argentina. Digo, y ahora Comparto. que me lo decís, digo, si vos no podés terminar de medir la real pobreza de tu país, porque la verdad es que estás contemplando la pobreza con criterios que tal vez no son los correctos para este presente, y bueno, tenemos un problema. Digo, Ahora, a ver, si es grave el problema. Si este es el problema, es grave. ¿Por qué? Porque el único dato que tenés, la información y los números y el dato te sirven para tener un norte, Sí. en definitiva, una referencia. Sí. Un diagnóstico Me hace acordar a fundamental. un secretario de Comercio argentino que cuando se le discutía por el INDEC, Sí. que decía, sí muchachos, pero a mí me discutían el número y yo tenía con una notebook me discutían el número del INDEC, pero ahora que tienen el INDEC lo intervienen y no pueden calcular la inflación. Sí. A ver, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es que es la referencia al INDEC, es lo mejor que tenés en términos estadísticos del Estado Nacional para que le dé credibilidad a las cuentas públicas y ese sea el dato de tu referencia. El resto de las metodologías son opiniones y están todas muy por debajo del estándar del Instituto Totalmente. Nacional de Estadística y Censo Nacional. Entonces, si no creemos en el número y la metodología del INDEC, estamos en un problema grave, porque es verdad que puede estar desfasado de lo que pasa. Ahora, ¿cuál es el planteo más político? Lo importante sería es que número más, número menos, digamos, la pobreza pueda alcanzar un nivel hacia la baja importante y que sea sostenido en el tiempo. No sé, que logremos ese piso del 25%, que creo que en democracia nunca hemos bajado del piso del 25% de la En pobreza. el mejor momento no logramos ejercer. Y ese es el objetivo y eso que pueda sostenerse, porque después de discusiones metodológicas, es verdad, la inflación distorsiona todo, hace todo muy, muy volátil y bueno, no lo podés ver. Qué bueno sería, que en un periodo de tiempo considerable, 4, 8 años, realmente podás tener una pobreza más o menos medida, pero que efectivamente se sienta que ha bajado. Sí. Que ha bajado. Sí. Yo digo- Creo que es el objetivo de cualquier gobierno. Digo, si vos Debería ser. si vos llegás, nos están retando, ahora lo cerramos, pero digo, si vos llegás a la gestión y salís con más personas pobres o con más personas que pueden acceder a menos bienes y servicios, digamos, pongámoslo en este planteo, digo, si vos tenés un mayor porcentaje de la población que puede acceder a menos bienes y servicios o a bienes y servicios de menor calidad que un sector más concentrado de la población, fracasaste desde mi punto de vista, y que tiene que ver con una lógica que es la misma de siempre, es cómo distribuís la riqueza y los ingresos de tu país. Digamos, la clave es siempre la misma, la discusión es siempre la misma. Y en esto de ingresos, egresos y demás, ya que lo tenemos al Juan Maca, ¿qué te parece, Nico? Que aparte que me encanta porque hablan de cosas que yo opino nomás, así como me meto para opinar. No, pero está buenísimo, está buena esa mirada. Digo, hablábamos cuando empezamos el programa que al menos a esta hora, mientras estamos grabando este episodio, el mundo comercial tal cual lo conocíamos cambió, porque Estados Unidos, por lo menos desde mi existencia, 40 y tantos de años, nunca se había visto un Estados Unidos tan cerrado hacia adentro. Digo, lo de los aranceles me parece... Con el Día de la Liberación que planteó Donald Trump. Pero aparte, qué loco, ¿no? Y la imponiendo respuesta, aranceles a todo el mundo. A todo el mundo, que la amistad de Jabo y de Trump logró que tuviéramos el 10%, lo mismo que la enemistad de Boric, Lula
Petro y veremos si eso el resto de América Latina, se mantiene ahí. que también es del 10%, una amistad bastante evaluada, la de Javier y la de Trump. Pero digo, ¿qué creen que va a pasar en la geopolítica, en la geoeconomía? Digo, esto modifica, entiendo yo, que inclusive nuestra forma de producir. ¿No? Porque ¿cuánto vamos a vender? Digo, ¿Qué opinas, Juanma, de eso? ¿Vos tenés algún análisis Mira, al respecto? Le decía más temprano al Nico antes de salir al aire que me habían estado llamando algunos medios por mi participación en las cámaras empresarias pidiéndome un análisis de cuál va a ser las consecuencias. Realmente hoy, con información que tenemos al día de la fecha, es imposible medir las consecuencias concretas, en números, de lo que puede generar este cambio de política de Estados Unidos. Yo decía, mira, lo más importante es el cambio de época. Porque Estados Unidos está abriendo un nuevo paradigma en la geopolítica mundial, en las relaciones internacionales. Y fíjate vos, él dice el Día de la Liberación. Porque él se considera un liberal. Y él dice, yo no dejo de ser liberal, pero me obligan a ser proteccionista. Y me resulta importante eso que hace Trump, porque un poco lo que tenemos que pedirle al presidente argentino que haga lo mismo. Claro. Yo no quiero que deje de ser libertario. O sea, no le voy a pedir a Milei que deje su dogma libertario a un costado. Pero bueno, que no sea libertario en un mundo que no está que no le está acompañando en esa mirada de la economía. Pero bueno, ese cambio de paradigma de Estados Unidos, ¿cuáles son las posibles consecuencias sin entrar en número? Porque sería mentiroso poner ese número. Creo que esto recién empieza. Creo que esto va a abrir una ventana de negociaciones muy fuerte. Creo que Trump lo ha hecho para negociar. O sea, la estrategia de golpear y después negociar. Hay que ver si estos aranceles que se han fijado van a quedar firmes. Después empiezan a discutirse producto por producto. Se sabe que los intereses económicos están, viste, como dicen los hinchas en las canchas de fútbol. Las dirigencias pasan, pero la hinchada queda. Claro. Bueno, los empresarios saben que ellos quedan y los gobiernos pasan. Sí. Y eso en el mundo de la diplomacia está. Digo, sale el anuncio y por abajo están las cancillerías discutiendo, che, pará, el tabaco, bájamelo acá, los autos acá, la autoparte aquello, poneme una exención en esto, en aquello. A los limones bajale un poco más. Por eso, hay que ver cómo es la negociación, hasta dónde se mantiene esta postura tan rígida de Trump y hasta dónde la negociación ablanda mucho esto. Ahora, viendo por dónde va la mano y el objetivo de Trump, que es recuperar la industria norteamericana en el mayor de los sentidos, vamos a una recesión mundial. Vamos a una recesión mundial que nos va a golpear. Me da muchísima tranquilidad. No, y aparte sí. O una caída del crecimiento, no sé si una recesión, porque recesión significa una caída de la economía global. Sí, una desaceleración de la economía mundial. Eso es lo que están hoy priceando, digamos, recibiendo el impacto de los mercados del mundo. Vamos a una recesión global, a un mundo menos dinámico en términos económicos. Y es un shock externo que a la Argentina, en este contexto, te diría que en cualquier contexto, porque Argentina lamentablemente no tiene una posición dominante en el mundo para influir, pero en este momento le puede hacer un ruido mayor al que ya estamos teniendo con errores propios. Vale, y te diré otra cosa más, que esto ya más concreto y más para la Argentina. Vos fíjate que el gobierno tiene todo su esquema financiero económico, te podría decir, puesto en llegar al RIGI, al impacto del RIGI, es decir, ¿qué hace el gobierno? Yo pido préstamo al fondo, el blanqueo, el repo, bueno, se va inventando distintos puentes financieros porque dice, en algún momento van a entrar los dólares genuinos, dice el gobierno. ¿Cuáles son los dólares genuinos para este gobierno? La inversión del RIGI. Las inversiones extranjeras gracias al RIGI, ¿sí? Pero ese RIGI también va a ser una inyección fuerte de dólares, pero después se frena. Es más, el RIGI les permite después no traer más dólares a la Argentina, esas inversiones. Y después vienen las exportaciones de vaca muerta y el litio y los minerales, etcétera, etcétera. Hacia eso apuesta el gobierno. Gran parte de la apuesta está en energía. Y esta recesión va a ser caer el precio del petróleo. Aparte, Trump tiene como objetivo que lograr ventaja competitiva de su industria abaratando el costo de la energía. Y si eso sucede, todas las proyecciones de ingresos de dólares a la Argentina por exportación de gas y petróleo de vaca muerta se desploman. Claro. Y la crisis que estamos viviendo hoy de coyuntura, de volatilidad del tipo de cambio, que el contado con liquidación sube, que el blue sube, que el fondo, que no fondo, es porque aunque el tipo tenga 20.000 millones de dólares acordados con el fondo, todos saben que se los va a fumar. O sea, a este ritmo duran 2 semanas, digamos. Por eso, si no consigue un ingreso regular de dólares al sistema de forma genuina, se cae el modelo. Y la única forma de lograrlo en el corto plazo es devaluando Milei. Y Milei se devalúa. Sí. No, se rompe el programa económico. Y te lo conecto con la inflación, con la pobreza. Sí. Te aseguro que el 38 pasamos 50 vueltas. La clásica. Con el sistema. Un rebote claro. en B.
Rebótenme, pero la pobreza, no de la economía. Y además de esto, Argentina en esa cuestión de que tiene sus propios problemas y se los genera, y una de las apuestas del plan económico es también generar seguridad jurídica, porque también es un dato que, viste, es como el 50% de pobreza. Acá en Argentina falta seguridad jurídica. Bueno, pero parece que estamos haciendo, Marisa, todo lo contrario para lo de la seguridad jurídica. ¿Qué opinas lo de vos? Ayer creo que fue el peor escenario para salir a vendernos como un país en donde las inversiones pueden ser estables. Estables, básicamente, porque digo, ¿cuánto? ¿20 días menos duró García Mansilla en el despacho? Un García Mansilla que había... Sigue en el despacho. Jurado, jurado 3 veces como Pedro negando a Jesús, jurando 3 veces. Yo no voy a asumir si me designan por decreto, lo dijimos. La dignidad y la convicción de esta gente dura nada. Asumió, le contaba a Nico, mandó a remodelar el despacho inmediatamente. Y ayer, cuando asumió. Y ayer, esto es novedoso, tuvo más votos en contra que el hijo. Ah, mira. Vos sabés que ese dato no lo tenía, pero lo leí y me sorprendió. votos negativos tuvo García Mansilla y 43 el hijo. O sea que está más rechazado, fue más rechazado que el tipo más rechazado. Fue más rechazado que el tipo más rechazado. Me parece que es su actitud. Vos no te podés sentar a decirle a los senadores, miren, si a mí me designan por decreto, no voy a asumir. Y cuando te designan por decreto, asumir. ¿No? Eso tiene un precio, lo decíamos la semana pasada. Quienes crean que lo que está pasando en la política y en la institucionalidad de nuestro país no va a tener un precio en el futuro, se están equivocando. Digo, los senadores peronistas que ayer no estuvieron, no va a ser gratuito, ¿eh? Que decidieron no estar, digamos. Porque claro... Te hago una consulta, Marisa, en términos de esta seguridad jurídica y lo que puede pasar con los jueces. Habilitar este tipo de medidas de que se impongan los jueces de esta manera y que no hubiera pasado lo que pasó en el Senado. ¿Qué implicancias tiene hacia el futuro? Y se iban a haber sentencias en donde se iba a pedir la nulidad por la falta de legitimidad de los jueces. El problema es que aparte ayer, García Mansilla firmó 50 sentencias. Ah, mira. Sí, porque los jueces, esto por ahí la ciudadanía no no lo sabe, los cortesanos se reúnen un solo día en la semana a firmar sentencias. Un solo día a la semana. Firmó 50 antes de que probablemente lo patearan. De que se votara. ¿Sí? Hay que ver que firmó. Tengo una de que firmó y Impacta en Mendoza. A ver. Mirá. Lo escuché recién. Alto dato, a ver. Alto dato. Tiene que ver con AMPROS y con un reclamo de los topes salariales. Fue en contra de AMPROS. Me imaginé. Casi podía imaginármelo. Y tiene la firma de García Mansilla. Bueno, los compañeros de AMPROS podrían Pero empezar casi a preparar... parezco un periodista judicial. Sí. me está robando la materia. Yo no voy a hablar ahora de números, lo cierto es que esto, para mí, ayer fue una piña fuerte para el gobierno, que tuvo, además de una muy buena performance del bloque peronista, que desde el primer momento se abroqueló y dijo va a votar en contra, mantuvo la estrategia, radicales que venían sosteniendo, pero creo que ayer el ángel malvado, ¿cómo que le dice así? El ángel exterminador. El ángel exterminador desplegó su Están hablando de Mauricio poder, Macri. Claro, y senadores del PRO dieron quórum. Javo, si vos le das la mano al diablo, no esperé que te sea leal, digamos. Esto es así. Votaron en contra los 3 senadores mendocinos. Los 3 senadores No mendocinos. solamente Anabel Fernández Sagasti, sino... No. Uno de los discursos más encendidos de la senadora. Sí, muy claro y muy contundente. Tremenda, muy tremenda. Estaba incendiada ayer Anabel. Pero creo que el resultado de lo que se demostró ayer es que, bueno, todavía hay esperanzas de no perder la institucionalidad entera de la República Argentina. Todavía uno puede confiar en el equilibrio de la división de poderes, por más que el mismo presidente ayer haya repudiado, ¿sí? La actitud del Senado. Mire, presidente, usted no puede repudiar la actitud del Senado. Carola se va a volver un ventilador si sigue haciéndome así, se cree que tengo que andar redondeando. Pero lo para cierto mí si hay un es... signo de pobreza de los países que uno considera pobres, volviendo a lo que al principio, es eso de la no institucionalidad. Exacto, o sea, de no quiero una estigmatizar, república... pero bananera. Los países claro, centroamericanos sin justicia
confiable, sin poderes O sea, que independientes. funcionen digo, las instituciones es implica fundamental. un salto hacia adelante en no términos de solo república. dólares en el banco, ¿viste? No Sino- solo de dólares vive el hombre, si vos Exactamente. necesitamos sí, leyes también. Sí, yo creo que sí. Y bueno, y ayer lo que tuvimos fue eso, es que todavía no todo está perdido. Mira, yo te quería mezclar los temas estos de... Lo tenés que hacer rápido porque la Carola nos corta. rapidísimo, de Sí. lo de las inversiones, la seguridad jurídica y el juez y lo del pliego. Esta falta de institucionalidad jurídica que tenemos en la Argentina va generando una tradición peligrosísima que ya nos ha dañado un montón, que es que las inversiones se hacen siempre bajo legislación extranjera. Claro. Entonces, ¿cómo resuelven la falta de seguridad jurídica argentina? Dice, bueno, yo voy a invertir en litio, pero todo el RIGI y todo eso quiero que me lo radiquen a la inversión legalmente en Estados Unidos. Pero eso Sí, claro. eso cambió en la época de Néstor Kirchner. Los obligaba a contratos se hacerlo bajo obligaban legislación a la argentina. jurisdicción argentina. Bueno, pero exactamente. de repente te encontrás a Cristina, después de la estatización de YPF, digo, por esta Sí. tradición que venimos haciendo, donde el acuerdo con Chevron, que fue tan polémico, no se acuerdan, Chevron decía, yo te Sí. firmo, pero bajo legislación extranjera. Sí. Y lo Las aceptó, y creo que posiciones fue son correcto las porque hoy estamos hablando de vaca posiciones muerta, dominantes. estamos hablando de vaca muerta gracias a que se estatizó eso Sí, y por se hizo eso el acuerdo en con esa Chevron. reconstrucción necesariamente necesitamos unas instituciones independientes que funcionen Y como sí. la República y la Constitución dicen. Y necesitamos gobiernos que defiendan la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y es lo que estamos intentando desde acá construir Humildemente. para las próximas elecciones. Terminamos porque nos cortan, básicamente así. Gracias, Carola. Un saludo gracias, a todos los oyentes. Gore, como al siempre. equipo y a Juan Manuel. Gracias Sí, por la Juanma, invitación. me parece Un que te placer. vamos a tener medio fijo, ¿eh? Te vamos a invitar Yo estoy para seguido. cuando Me quieran, parece me encanta. perfecto, me parece perfecto. Acuérdense de seguirnos en las redes de Eva TV, en las redes de Y Ahora Qué Pasa, dejarnos sus comentarios, su cariño, su amor, también sus críticas Nos mandan amorosas. saludos, aunque no crean, nos mandan No, sí, saludos nos en la mandan, calle. nos mandan. Después voy a tener que hacer algún par de chivos. Si se Manden puede. regalos también si quieren, Claro. manden Porque regalos. me han preguntado, entonces no puedo Ya- fallarle al público. No. Tiene un grupo de seguidores. No, pero Fans. son empresas de viandas de comida. Ah, bueno, las que yo- aceptamos, pero encantadísimo. Yo se los tiro nada Está más. muy bien. Seguramente tendremos algún sorteo de nuestros amigos de El Descamisado en breve. Muchas gracias por todo. Que tengan una buena semana. Y no se olviden de que hoy una mujer no se pudo jubilar porque no hay más moratoria. A seguir organizando la esperanza, que el camino todavía es muy largo. Muchas gracias. Chau. Chau, chau.